Ahora sí, la cortina ya lo está indicando, ¿eh? Estamos en comunicación con el politólogo Aurelio Argañarás. Después fueron campo afuera, porque las palabras... Bueno, porque estamos esperando su columna de los sábados, hoy titulada De amores, grietas y espanto. Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marines, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Te escuchamos para tu tranquilidad, te escuchamos muy bien. Sale perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Bueno, estamos a 8 días de las elecciones y no hay clima. O hay un clima muy frío, como la nevada de la sierra de ayer. Sí. Yo lo que percibo es que lo prevaleciente es una especie de honda desesperanza en el destino del país por parte de nuestras grandes mayorías, y una mezcla de apatía, de ofuscación y de rechazo a la política es lo que prevalece en el ánimo colectivo. Eso es lo que yo percibo. Por supuesto, me puedo errar, pero es lo que me parece que está ocurriendo. Claro, es la lectura que estás haciendo vos, sí. Claro, la impresión que tengo es que tanto en un campo como en el otro, uno podría contar con los dedos, por así decir, los que van a votar por amor. Los que van a votar con fe, con fervor, con entusiasmo, como alguna vez lo votamos los que tenemos ya muchos años a Perón, o yo no lo voté, pero hubo una mayoría que votó con ese ánimo, por ejemplo, Alfonsín en el 83. Sí. Bueno, eso no está, hay una honda desesperanza, un sentimiento de frustración colectivo, que creo que es lo que prevalece, y que si votáramos para definir el ánimo colectivo, es muy probable que votaran así el 90% de los argentinos, con esa sensación, digamos, marcando una visión negra de nuestro futuro y del porvenir de cada uno de ellos. Claro, Aurelio, ¿y eso tendría que ver tal vez con un desencanto con la política? Yo creo que tiene que ver con que la sociedad argentina, y eso no, es decir, hay una parte, siempre ha habido, o durante muchos años ha habido una propaganda antipolítica motorizada por los medios de comunicación y por algunas fuerzas de derecha. La antipolítica, cuando es promovida desde la derecha. Eso es una especie de ley de la naturaleza. Y que cada vez le ejerce con mayor fuerza, cuenta con mayores medios. Bueno, allí no estoy seguro de que sea así, porque el problema en nuestro caso es que la sociedad argentina, más allá de lo que digan los medios, de lo que diga la derecha, las redes, de lo que diga quien diga, la sociedad argentina está acumulando frustración tras frustración desde 1955 en adelante. Si uno hace un repaso de esos 70 años de historia argentina, que casi 70 años que van desde la Revolución Libertadora, y se encuentra con eso, se encuentra, por ejemplo, con que los propios protagonistas de la Revolución Libertadora, las clases medias antiperonistas que los respaldaron, a los 2 o 3 años cayeron en cuenta que la Revolución Libertadora no había traído lo que ellos esperaban que trajera, que los problemas de la Argentina, que según su propia mirada no se resolvían con la caída de Perón, que hasta ese momento habían creído que era el gran culpable de todos los males del país.
Y acá estoy hablando de la frustración de un campo que no es mío, ¿no es cierto? El campo de las clases medias altas, el campo oligárquico, el campo que ha consciente o inconscientemente ha apostado a la Argentina agroexportadora, a la Argentina oligárquica, a la que mira a Europa, a la que no tiene un proyecto de desarrollo autocentrado. Esa parte también recibió golpe tras golpe. Inclusive diría que nunca tuvo un gran entusiasmo por Macri, digamos, a pesar de haberlo votado en el 2015, pero más bien lo votó anti que por. Lo votó rechazando al kirchnerismo. Como voto castigo. O rechazando al peronismo. Pero, digamos, si alguna parte de esos votantes tenían alguna expectativa en que Macri hiciera un buen gobierno, también están frustrados. No van a votar a Cambiemos pensando que Cambiemos puede solucionar los problemas del país. En realidad están movilizados por una mezcla de ofuscación, de odio hacia los que ellos creen que son los responsables de que el país esté como esté, pero no tienen confianza en sus propios jefes. Y bueno, si se repitieran los resultados de las PASO, iba a ser más bien por rechazo hacia el actual gobierno, hacia el kirchnerismo y hacia el peronismo en general, que por amor a Macri. No existe el amor a Macri, o el amor a Rodríguez Larreta, o el amor a la Bullrich, o a Juez. ¿Quién puede estar enamorado de Juez? En el caso de Córdoba. En realidad, la propia propaganda de Cambiemos, por ejemplo, hace hincapié en que somos los únicos que podemos pararlos. Con lo cual, reconocen que su voto es un voto anti, no es un voto que ponga expectativas en lo que van a hacer, salvo en el sentido de pararlos. No se sabe muy bien qué es lo que van a parar, pero van a parar, van a frenar, van a hacer un freno a lo que haría este gobierno, al cual, como decía Néstor Kirchner, le dicen kirchnerista para bajarle el precio. Para bajarle el precio con relación a lo que sería llamarlo peronista, porque además es más elegante ser antikirchnerista que antiperonista. Antiperonista es una categoría muy desgastada desde la Revolución Libertadora en adelante, porque el antiperonismo demostró que al país no lo podía encaminar. Pero también nuestro campo, el campo nacional y popular en el que yo milito, lo que predomina es un desencanto, una falta de expectativa que se ha acentuado gravemente con la pandemia, porque la sociedad ha sufrido mucho, todas las clases sociales han sufrido mucho, por supuesto han sufrido mucho más la pandemia los sectores más vulnerables, los que tenían que soportar la cuarentena disponiendo para 6 personas de una pieza y no de una casa cómoda con servicios. Han sufrido angustia económica, han sufrido, por supuesto, la angustia relacionada con el problema sanitario, con la enfermedad, con la muerte, con una cosa desconocida. Y todo eso se ha expresado ya en las PASO como un sentimiento de desamparo y falta de contención social. Y es probable, no sabemos, yo no estoy haciendo un pronóstico de los resultados, es probable que siga siendo un factor dominante en estas elecciones del 14 de noviembre, a pesar del terreno
que evidentemente hemos ganado en el sentido de la baja de contagio y de la baja de muertes, que la verdad que es muy significativo, ¿no? Anteayer en la provincia de Córdoba ha dado un parte donde no había ningún muerto. Pero esos datos que son alentadores, como son alentadores también algunos datos de la realidad económica que muestran recuperación de distintas ramas de la economía, de la construcción, de la industria automotriz, la producción agraria y agroindustrial ha tenido un muy buen año. Todo eso, por el momento, son cosas que perciben y en las cuales se interesan como datos de la realidad los periodistas, los investigadores y los empresarios que están acomodando sus planes a esta realidad, pero no han llegado a modificar la situación y las expectativas de las grandes mayorías. Uh-huh. Las grandes mayorías todavía están sumidas en esa situación, pueden algunos sectores vivir como una especie de alivio, las nuevas condiciones de circulación, el hecho de que podamos tomarnos vacaciones, bueno, se puede vivir como, pero todavía no hay la sensación de que hemos salido del espanto, y creo que además es razonable, porque es posible que no hayamos salido del espanto, no es seguro que hayamos salido del espanto. No, para nada, Aurelio, ¿no? No, para nada. Europa sí. Está pasando por una nueva ola. Alemania, justamente Alemania, China inclusive, España, claro. Están ya, se habla hasta de una cuarta ola. Entonces ha sido importante el manejo. ¿Cómo se España, Europa ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia. Sí. Bueno, esto es probable que o hay alguna posibilidad de que la vacunación masiva en un país como el nuestro, donde afortunadamente son minoría los sectores antivacunas, cosas que no ocurre. Es una ventaja que tenemos respecto de Europa, Sí. Y de Estados Unidos, donde la población antivacuna, la barbarie antivacuna, porque no se la puede calificar de otra manera, está muy extendida. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja, estamos vacunando a los niños, les guste o no, a los que ayer escuchaba un informativo sobre que estamos vacunando a los niños con la vacuna china antes de que lo hagan los chinos, cuando en realidad además es una mentira, los chinos lo están haciendo. Si la Argentina se ha adelantado en vacunar a los niños de 3 a 11 años con la Sinopharm, a lo sumo puede ser por 1 o 2 días. Pero además, después de que la ANMAT ha aprobado. Sí. Ha aprobado. Sí. Tenemos un organismo científico controlando todo eso de un alto prestigio internacional, cosa que la población nuestra también desconoce. Bueno, pero el caso es que la situación, solamente los cambios en la situación, mejor dicho, solamente se están insinuando. Es probable que si la recuperación económica se consolida, y más todavía si se acentúa, si se hace mayor, y la situación de la pandemia quedara atrás, es muy probable que en febrero, marzo, sí estemos en una situación de ánimo colectivo diferente, pero eso no es lo que ocurre hoy y no es lo que va a ocurrir de aquí al 14 de noviembre. Entonces, en ese marco jodido, digamos, ¿no? Lo que pesan son estas cuestiones a las cuales estoy haciendo referencia y que tienen que ver con la memoria histórica del país, con una acumulación de frustraciones que yo nombré a la Reunión Libertadora, pero también podría nombrar a Alfonsín, en el sentido de cómo terminó el gobierno de Alfonsín. También podría hablar de lo que significó la década menemista, y también podría, la crisis del 2001 fue una crisis horrenda
donde algunos índices fueron incluso peores de los que estamos viviendo actualmente, en cuanto a hambruna, en cuanto a desocupación y demás. Fueron peores. Y después tuvimos unos años de alivio, donde la situación fue muy distinta, y en parte fue registrada por la sociedad argentina, y bueno, y lamentablemente allí errores políticos muy importantes, a pesar de que hay algunos fans de Cristina que pretenden ignorarlos o desconocerlos o minimizarlos, pero la ruptura del gobierno de Cristina con la CGT, la ley el manejo del tema de impuestos a las ganancias a los trabajadores fueron medidas que significaron, como se dice ahora, un tiro en el pie, y que fueron en realidad las que permitieron el triunfo, que por otra parte fue por un ínfimo resultado, el triunfo de Macri en el 2015 y todo lo que eso significó. Porque esta Argentina estrangulada por la mayor deuda con el Fondo Monetario que existe en los anales de la historia universal, y por un proceso de cierre de empresas y de desocupación y de crecimiento del hambre que todavía persiste y que quizás hubiera retrocedido un poco sin pandemia, pero con la pandemia se agravó. Bueno, esta Argentina no es la Argentina del 2015, no es la Argentina que despidió a Cristina Fernández como presidenta. La asfixia general, la negrura del panorama, el estrangulamiento externo que sufre el país y que todavía no sabemos cómo va a no concluir, sino cómo se va a zanjar en las negociaciones, es una incógnita que no se va a develar antes de las elecciones tampoco. Todo ese cuadro, bueno, fue el resultado del triunfo de Macri y de su gobierno horrendo, que, digamos, el gobierno de Macri es lo más parecido a que una tropa de ocupación extranjera hubiera invadido el país y lo hubiera saqueado de punta a punta. Cada vez, y a medida que pasen los años, se van a ir viendo el conjunto de cosas que ocasionaron los CEOs de las grandes empresas, digamos, con el poder del Estado colocado en manos de una banda de salteadores. Eso se va a ir develando y en algún momento va a ser difícil quizás para los futuros historiadores entender cómo fue que esta gente obtuvo algunos resultados electorales que lo sostuvieron en el 2017, por ejemplo, y esta especie de espaldarazo que fueron las PASO. Pero mientras tanto estamos enterrados en esta situación, y tenemos por lo menos que entender a qué se debe. Y creo que se debe a que la experiencia colectiva ha desenamorado al pueblo argentino de sus fuerzas políticas. Hoy veía una serie de tweets, por ejemplo, de radicales que están enfurecidos en realidad con la alianza del radicalismo con el PRO. Entre ellos, una figura con un apellido tan radical como Campero. Campero fue, que debe ser el padre o el abuelo de este Campero, fue un personaje importante del radicalismo de Ilia y de Balbín, y consideran denigrante lo que está haciendo el radicalismo en la alianza con el PRO, y más denigrante todavía la vicepresidenta del Comité Nacional del Radicalismo hizo ayer unas declaraciones señalando que es inconcebible pensar
en que puedan terminar aliados con Milei. Claro. Y Milei sí. tiene el visto bueno de Macri y tiene el visto bueno de Bullrich. Pero eso, Aurelio, eso era sabido, o sea, ¿Cómo? Eso era sabido, o sea, que iba a haber una alianza. Yo no creo que alguien pudiera ignorarlo. ¿Una alianza con Milei? Sí. Bueno, sí. pero lo que pasa es que hay sectores del radicalismo que de alguna manera todavía se consideran depositarios de lo que fue la tradición. No hablemos de Irigoyen, la tradición de Sabatini, la tradición de Ilia, la tradición de Alfonsín, a los cuales les parece espantoso, porque se trata de una tradición democrática que digamos puede haber sido débil por antiperonista frente al bloque oligárquico, pero que de ninguna manera enarbolaba una ideología próxima a la de Milei, próxima a lo que es la derecha europea, esta cosa realmente de un individualismo extremo, de un carácter apátrida tan manifiesto como el que puede llevarle a una persona como la señora Bullrich plantear la idea de que podíamos entregar las Malvinas a cambio de la Pfizer. El solo hecho de que se enuncie una cosa así, aunque no se trate de un plan, ya es una muestra de la desorbitación antinacional de una figura que es nada más ni nada menos que la presidenta del PRO. Entonces, creo que es este mar de fondo de la sociedad argentina, esta mezcla de desesperanza, de apatía, de ofuscación, de rechazo, incluso hasta odio a la clase política, como se suele llamar, lo que explica que estemos en esta situación, por supuesto, porque ese mar de fondo crea condiciones absolutamente propicias para que los medios de prensa dominen la conciencia pública e incluso sean los que le dan letra a la oposición, porque la oposición no tiene un programa que esté enarbolando claramente, si hacemos excepción de cosas aisladas como la campaña de la supresión de la ley del despido y esta ideología clara pero difusa de que el Estado no debe meterse en el mundo de las empresas y que debe dar más libertad a las empresas a que manejen la economía. Aprovechando ese estado de desconcierto público, porque si no hubiera un estado de desconcierto público, la grande mayoría del país advertirían que eso es un piedra libre para que los bandidos de los negocios hagan lo que están haciendo, por ejemplo, con el tema de los precios. Lo que han estado haciendo, ahora tienen un freno que vamos a ver cómo resulta. Claro, qué resultados tiene, pero digamos, es el camino de frenarlos, e inclusive haría falta frenarlos con una mucha mayor determinación y firmeza para realmente modificar la situación. Haría falta intervenir a algunas empresas, haría falta expropiar a algunas empresas para que vean que el asunto va en serio. Claro, pero por ejemplo cuando se dio lo de Vicentina, Aurelio. Y bueno, pero lo de Vicentín también debe ser interpretado en el marco de un gobierno débil, porque es fácil suponer, es fácil suponer que basta con la voluntad política, o para ser más concreto, que basta con la voluntad política del presidente de la República, que si lo tuviéramos
a Robin Hood de presidente, o lo tuviéramos al Chapulín Colorado, bueno, ya estaría todo solucionado. Me salió hasta en verso. Claro, pero no es así, porque si Fernández hubiera querido avanzar sobre Vicentín, no te quepa ninguna duda, Marina, es que lo hubiera frenado la Corte Suprema, que está en manos de los enemigos del país. Bueno, ahí está. Entonces, cuando se habla esto de decir si hubiera hecho, cuando lo intentó, estuvo ese freno, ¿Aurelio? Claro, porque el problema... Sí. ¿Aurelio? Sí. ¿Te querías...? Aurelio, ¿cómo le va? Roberto le habla. Sí. ¿Qué tal, Roberto? Recordaba que hace unos días el expresidente Correa dijo que en Latinoamérica quien gana las elecciones en realidad no obtiene el poder. No, escuché lo de Correa y lo que había dicho, pero no las últimas palabras, Roberto. Hacía referencia el expresidente Correa a que en Latinoamérica, dado la conformación de los distintos poderes, que es bastante parecido en muchos países, es decir, las relaciones que hay entre el poder político, el poder mediático, el poder judicial, y esta tendencia a ser copado por las derechas dominantes, decía Correa que ganar una elección y llegar a la presidencia no significa obtener el poder necesario para gobernar, para gestionar, ¿no? Es que es así, es así porque el problema es que el proceso, en el caso de la Argentina, ¿no? El caso concreto del Ecuador no conozco la historia de los últimos 100 años de Ecuador suficientemente como para decir algo coherente. Pero en el caso de la Argentina, son 65, 66, casi 7 décadas desde que cayó Perón en el 55, en las cuales el Estado ha sido desmoronado pieza a pieza y es cada vez más débil. Hay que pensar, por ejemplo, en el poder económico, en el poder de incidencia que tenía el Estado Nacional cuando era el dueño de los ferrocarriles, de agua y energía, de los puertos, del sistema de seguros, de los teléfonos, y de una buena parte del sistema periodístico. Todo eso fue desmontado como si alguien hubiera ido sacando pieza por pieza, y al final quedó una especie de chacarita con los retazos dispersos del Estado, y con eso hay que gobernar. Claro, por eso mencionábamos también esto, ¿no? De esto hablamos de una democracia. Pero hay... Entonces, claro, pero hay democracias y democracias. Claro. No todo, hay democracias y democracias. Y además, por eso es tan importante, y por eso tiene tanto relieve lo que yo decía sobre no haber construido una mayoría suficiente y haber cometido errores en esa construcción, como el impuesto a las ganancias, como la ruptura con el movimiento obrero, porque la construcción de mayoría sólida es el punto de partida para poder, si se tiene claridad, además estratégica, para poder recuperar el poder del Estado en plenitud. Claro, Perón ganaba las elecciones con el 62% de los votos. No tenía que andar negociando en la Cámara de Diputados de la Nación con un aliado del PRO como Schiaretti para obtener 4 votos y poder llegar a alguna conclusión, a un proyecto de ley. Una de las cosas que lo llevó a Fernández a retroceder en el caso de Vicentín fue la manifestación expresa del bloque de La Baña y del bloque de Schiaretti de que no lo iban a acompañar en ese asunto. Entonces, hay que construir una mayoría sólida. Ese problema que hace que el problema del país sea fundamentalmente político, es lo que no se resuelve. Claro. Lo que el kirchnerismo pudo resolver y no fue capaz de hacer,
Y bueno, y en definitiva tiene que ver también con esta acumulación de frustraciones que crea una desazón en el ánimo colectivo. Así es. En esas condiciones, lamentablemente, se imponen los medios, nos imponen la grieta, nos imponen una situación en la cual no hay debate, porque no se debaten los grandes temas del país, ni siquiera cuando hay elecciones. Hay una especie de intercambio barato de chicanas y de memes y de cosas como sí. Claro, pero no el verdadero debate que necesitamos todos, ¿no? Claro, pero además, como si eso fuera poco, además hay la grieta que han logrado construir hace que ni siquiera existan oídos dispuestos al debate. Porque lo que en realidad ha construido la grieta son dos fracciones que no pueden escucharse una a la otra. Y entonces en ese clima de irracionalidad, porque predomina un clima de irracionalidad en el debate político argentino, lo primero que se pierde es la capacidad de reflexión. Claro. Porque si Aníbal Fernández lo ha dicho de una manera brutal en estos días, no digo brutal en el sentido de muy franca, no estoy hablando de que los que votan por Cambiemos se pegan un tiro en el pie. Es que el debate, la reflexión, si el pueblo argentino fuese capaz en este momento, porque no es que nunca lo fue, de hacer una reflexión racional, es evidente que, aunque sea por espanto, no por amor, aunque sea por espanto, a lo que significa Macri, Bullrich, Juez, Negri y todo el sistema al cual están ellos asociados, que es un sistema de empresas transnacionalizadas y del mundo empresario que no tiene los intereses puestos en el país, que es claramente antinacional y saqueador. O sea, si hubiese una reflexión colectiva, aunque sea por espanto a que gobiernen esos tipos, esos piratas del asfalto, de la economía y la política argentina, y tendríamos que todos votar en la inmensa mayoría por el Frente de Todos. Aurelio, ¿vamos a ir cerrando? ¿Puede ser? ¿Vamos cerrando ya? Con eso cierro. Dale. Yo bueno. digamos, como conclusión de todo esto, si algo puedo decir, asumiendo, como siempre lo asumí, que no soy un neutral, es que, bueno, la reflexión racional nos sugiere votar, si no por amor, por lo menos por espanto, al Frente de Todos el 14 de noviembre. Bien, gracias, Aurelio. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje